Bueno, buenos días compañeros, somos el grupo 8. Nos toca hablar sobre la distribución de frecuencias de valores en intervalo de amplitudes constantes. Una pequeña descripción de este tema. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. También se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. También las distribuciones de frecuencias son tablas que resumen los datos originales en frecuencias. En una distribución de frecuencias acumuladas, que sería FA, escribiremos al principio de cada posibilidad una X, el total de frecuencias correspondientes a esta X más todos los correspondientes a las X menores, por lo que la sumatoria de las frecuencias corresponderá siempre a la FA que figuran enfrente de la última posibilidad indicada en la columna de las X. También la agrupación en intervalos de clase, que es un método estadístico que se utiliza para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos y consiste en formar grupos de valores consecutivos a la variable y poner cada uno de estos grupos en cada fila. También en lugar de poner una sola puntuación, indicando el número de datos correspondidos en cada clase. Ahora les vamos a dar los tipos de frecuencias, que la primera es frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el valor de cada variable. Un ejemplo sería que de 11 es 3, pues ya que 11 aparece 3 veces. También el resultado de las frecuencias absolutas es siempre el total de datos observados. Ahora con la frecuencia relativa, indica la proporción en la que se repite un valor. El cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, la suma de frecuencia relativa es siempre 1. Por ejemplo, de 11 es 0.16 porque corresponde a la división de 3 partido 18. 3 veces de la que se aparece el número 18, que es el total. También en frecuencia acumulada indica el número de valores que son menores o iguales que el valor dado. Para calcular la frecuencia acumulada hay que ordenar los datos de menor a mayor para un cálculo más sencillo y una imagen más visual. Estos se colocan en una tabla y tras tener los datos ordenados y tabulados, la frecuencia acumulada se obtiene simplemente de ir sumando una clase o grupos de la muestra con la anterior. Por ejemplo, primer de la muestra con la anterior, primer grupo más segundo grupo, primer grupo más segundo grupo más tercer grupo y así sucesivamente hasta llegar a acumular el primer grupo al último. Con la frecuencia porcentual, también llamada frecuencia relativa porcentual, se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100, que representa cada frecuencia absoluta respecto del tamaño de la muestra. La suma total debe ser 100. Y la suma de las frecuencias porcentuales es siempre 100%, como se les dice. Ahora con la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas primera con la segunda, este valor con la tercera y así sucesivamente. De ahí con la frecuencia relativa acumulada porcentual indica el número de valores que son menores o iguales que el valor dado. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100. Continuando con la explicación, hablaremos sobre las reglas generales para formar distribuciones de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Cuando los datos contienen una gran cantidad de elementos, para facilitar los cálculos es necesario agruparlos. A estos grupos se los llama intervalos o clases. Las reglas generales para formar distribuciones de frecuencias para datos agrupados en intervalos son: 1. Calcule el rango. 2. Seleccione el número de intervalos de clase. 3. Calcule el ancho del intervalo. 4. Forme los intervalos de clase agregando i-1. 5. Se realiza el conteo de datos que cae dentro de cada clase. 6. Calcule la marca de clase. Y 7. Calcule las frecuencias. 1. Calcule el rango. También se llama recorrido o amplitud total. Es la diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos. Aquí podemos ver la fórmula. R es igual a x máximo menos x mínimo.
2. Seleccione el número de intervalos de clase. No debe ser menor de 5 y mayor de 12, ya que un número mayor o menor de clase podría oscurecer el comportamiento de los datos. Para calcular el número de intervalos se aplica la regla de Sturger. Aquí podemos ver que n es igual a 1 más 3,32 por logaritmo del número de datos. 3. Calcule el ancho del intervalo. Se obtiene dividiendo el rango por el número de intervalos. Cuando el valor de i no es exacto, se debe redondear al valor superior más cercano. Esto altera el valor de rango, por lo que es necesario efectuar un ajuste. Así, r es igual a número de intervalos por el ancho del intervalo. Por ejemplo, si una distribución de 40 datos, el valor mayor es 41 y el menor es 20, se tiene que calcular el rango, se obtiene rango es igual a 41 menos 20 es igual a 21. Calculando el número de intervalos se obtiene que el número de intervalos es 1 más 3.32 por logaritmo de 40, que nos da 6.32 aproximándolo a 6. Calculando el ancho se obtiene que el ancho de intervalos es 21 dividido 6, que es 3.5. Redondeando se obtiene que el ancho del intervalo es igual a 4. Calculando el nuevo rango, se obtiene que el nuevo rango es igual a 6 por 4 igual a 24. El exceso de 3 que se tiene en este caso se distribuye entre x máximo y x mínimo. Por lo general se agrega al mayor y se quita al menor, como por ejemplo, se podría agregar 2 al valor mayor y quitar 1 al valor menor, obteniéndose los siguientes nuevos valores. X máximo es igual a 41 más 2, que da 43, y x mínimo es igual a 20 menos 1, que es igual a 19. O también se podría agregar 1 al valor mayor y quitar 2 al valor menor, obteniendo los siguientes nuevos valores. 41 más 1, que es igual a 42, y x mínimo, que es igual a 20 menos 2, igual a 18. 4. Forme los intervalos de clase agregando ancho de intervalo menos 1 al límite inferior de cada clase, comenzando por el dato menor del rango. 5. Se realiza el conteo de datos que cae dentro de cada clase, que es la frecuencia absoluta. 6. Coloque la marca de clase. Es el valor medio de cada clase. Se obtiene sumando los límites superior e inferior del intervalo y dividiendo esta suma entre 2. 7. Calcule las frecuencias. Ejemplo ilustrativo. Realice una distribución de datos agrupados en intervalos de amplitud constante para la siguiente distribución. Aquí podemos ver que la tabla de datos tiene 70 datos. El dato mayor sería 90 y el dato menor 41. Para encontrar el rango, le restaremos al dato mayor el dato menor, que nos da igual a 49. Para encontrar el número de clases utilizaremos la regla de Strong, que sería clases es igual a 1 más 3.320 por logaritmo del número de datos, que en este caso sería 70, que nos da un resultado de 7.1294.157, que si lo aproximamos sería 7. Para encontrar la amplitud o el ancho del intervalo, se divide el rango por el número de clases y la cantidad a sumar exacta es el ancho del intervalo menos 1, que da 6. Y a continuación se presenta alguna interpretación o la interpretación de la tabla. Muchas gracias.